Buenas tardes, David, ¿cómo estás? Hola. Estamos en el skatepark justo enfrente de la Plaza 1 de Mayo y vamos a hacer una nota con David Cohen, que hablábamos antes de concentrar la entrevista, que sucedía algo particular, que tu figura es inmensamente más conocida a nivel nacional que en cuanto a Campana, ¿no? Y quizás lo más novedoso para los que estén viendo esta nota es descubrir que esta figura de redes sociales es de Campana, o vive en Campana hace mucho tiempo por lo menos. Sí, exactamente. ¿Cómo es tu relación con Campana? Empezamos por ahí. Bueno, yo llegué a Campana en el año 88. Ajá. Porque se abrió una delegación acá de la ex caja de subsidios familiares para el personal de industria, justo enfrente de la comisaría estaba, y yo venía acá con una jefatura de inspección, o sea, venía en mejores condiciones laborales, y por eso trasladé a toda la familia, compramos acá, y ya nos quedamos, nos establecimos acá, salvo un tiempo en el que estuve viviendo en Cardales. Así que ya son 34 años que yo vivo acá, tuve varias actividades, comercio, hay gente que me conoce porque vendía equipos de audio, en su momento equipos de audio pesados. Hay gente que me conoce porque tenía casa de fotografía, fui fotógrafo durante varios años, hasta tuve un salón de fiestas. Así que esa es mi relación con Campana y mientras tanto, por supuesto, mantuve militancia dentro del peronismo de Campana. ¿Pero oriundo de dónde exactamente? De Buenos Aires, de Buenos capital. Aires, capital. Sí, bien. capital. Bueno, vamos a hacer como una breve introducción para ya al que todavía no captó quién sos, que no creo que sean muchos. A ver si te gusta el término, porque viste que cada uno tiene sus... ¿Aplica influencer? Bueno, yo no me llevas con esa palabra? No, entiendo que para cierto tipo de persona, cierto tipo de personalidad, eso puede funcionar. Para mí es solamente el reconocimiento hacia una forma de comunicar mía que tuvo siempre que ver con la verdad. Es decir, mis publicaciones son verificadas. Yo verifico las fuentes antes de publicar algo. Claro. Puedo tener algún error, pero digamos, la mecánica mía es, cuando publico desde el corazón y publico desde la racionalidad de verificar si lo que estoy publicando es verdad o en este mundo de fake news, de no responsabilidad. Claro, o de una responsabilidad, digamos, adrede contra la verdad. Yo publico, eso de publicar, digamos, noticias reales, me trae como consecuencia seguidores. Claro. Yo no busqué esto, yo lo hice naturalmente. Te iba a preguntar justamente eso, para arrancar bien de cero. Vos en algún momento, como todos, ¿no es cierto? Yo no sé, diría que en el año 2009 fue la primera vez que usé una red social, que fue Facebook, ¿no es cierto? Sí. Y la cuenta de Instagram la abrí en 2016, mucho después. Sí. Vamos a arrancar más atrás, antes de las redes sociales. Tu relación con el peronismo, tu militancia peronista, ¿cuándo comienza? ¿Y recordás con si hay un hecho en particular que te mete en el peronismo? ¿Te referís a Campana o en general? En general. No, en general yo milité, comencé mi militancia en la universidad. Cuando estaba en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Económicas, allí me incorporé a la Juventud Universitaria Peronista y de ahí nunca dejé de militar en el peronismo. Hubo una época que, por supuesto, alguien la denominó el cruce del desierto, porque, digamos, el peronismo estaba muy derechizado. Sí, económica, sí. Que, digamos, me llevó a marginarme un poco de la política, pero fue por poco tiempo y en especial cuando nació mi primera hija, a la que dije, bueno, me voy a dedicar a ella, digamos,
en detrimento de la militancia, que cuando uno milita en general da todo de sí, y son horas y horas de reuniones y de caminatas, y eso fue el breve tiempo en que yo no estuve militando en el peronismo, pero fuera de ese tiempo siempre, y mi forma de pensar no ha cambiado. Por supuesto, eso se vio muy reforzado cuando asume Néstor Kirchner, Claro. que me interpreta cabalmente, y creo que a muchos. Y muchos lo descubren cuando él fallece. También, También. Mucha juventud en especial lo reconoce a partir de su fallecimiento. A mí me parece que la experiencia que nosotros vivimos con Néstor y Cristina es una experiencia única como país. Hay que remontarse quizá a los años del peronismo original para haber vivido algo más o menos parecido. Pero claro, la dinámica es completamente distinta. En la época de Perón había como un culto a la personalidad, que después no hubo. Y en la época de Néstor y Cristina comenzó toda esta etapa del partido judicial, de las persecuciones, los ataques del odio. Bueno, eso atenta primero contra la democracia, a la que, digamos, por suerte tenemos desde la época de la llegada de Alfonsín al gobierno. Pero bueno, la época de Néstor y Cristina fue la época en que mucha gente se dio cuenta que en especial con Néstor, era alguien diferente. Con Cristina ya venía algún conocimiento, una chica que se rebelaba contra el menemismo, decía sus cosas, se renunciaba, digamos, al partido antes de que la echaron, digamos, del partido, por su rebeldía, porque siempre dijo la verdad. Estaba mirando el otro día las causas que tenía y yo decía, ¿cómo puede ser? Que no le han podido demostrar absolutamente nada, pero cuando vamos a ver quién tiene cuentas en el exterior, no hay ningún peronista. Qué cosa, ¿no? En cambio, del sector, digamos, del neoliberalismo, del macrismo, está lleno. Tuvimos un ministro, yo lo recuerdo, tuvimos un ministro de Energía que dijo que él sentía que no tenía confianza en el país y tenía su depósito. Era ministro de la Argentina y tenía la plata afuera. Así que yo naturalmente siento al peronismo como un movimiento de masas, quizá el más importante en Latinoamérica, que no ha perdido vigencia, que ha sufrido todo tipo de persecuciones, detenciones, torturas, asesinatos, desapariciones. Ya sabemos lo que pasó durante la dictadura, la mayoría de los desaparecidos son peronistas. Y aún así, acá estamos, como el ave fénix, ¿no? Ahora, bueno, vos acabas de contar cómo arranca tu relación política, ideológica con el peronismo. Sí. Ahora pasamos a la parte de otra génesis, la génesis de tu relación con las redes sociales, porque esa es otra historia que es mucho más cercana en el tiempo. Yo me lo anoté acá porque es realmente impresionante. Esto es al día de hoy, ¿eh? Sí. 28.2K, o sea, 28.200 seguidores en Instagram, 16.200 en Facebook y 7.800 en Twitter. Es o sea, porque una cosa es ser influencer en alguna cuestión por ahí más superflua, de moda, totalmente. O sea, si sos un chico de 19 años que haces trap, seguramente sea más fácil llegar a esos 28.000. Obviamente. Pero con política y con política kirchnerista, por ahí es difícil. Amplifica el logro, ¿no? Sí. ¿Cómo empezó todo? O sea, ¿vos buscaste en algún momento esta masividad o se fue dando? No, en absoluto. ¿Recuerdas algún hecho puntual? ¿Hubo algún momento que fue así, la crecida por algún hecho específico? No, fue un crecimiento como armónico. Gradual. Porque yo empecé en Facebook y cuando apareció Instagram me pareció una red que era más moderna, que superaba a Facebook, mientras que Facebook te permitía por ahí ampliar un análisis, hacer una cosa más larga, un texto más largo. Instagram te lo limitaba
pero a la vez te impactaba con la imagen. Claro. Entonces a mí me pareció muy interesante esa combinación de poder escribir y además impactar con una imagen. Yo le puse mucho énfasis a eso. La búsqueda mía tenía mucho que ver con publicar, que mis publicaciones no fueran, no decir exclusivas, pero buscaba las fotos que no se conseguían, claro. O las buscaba mucho, o las buscaba en distintas fuentes. Después confirmaba, digamos, lo que iba a publicar. Estoy hablando cuando se trata de información. Uh-huh. Cuando se trata de opinión, bueno, es mi opinión y, por supuesto, ha cambiado en función de la dinámica de la política argentina, ¿no? Así es. Aunque yo siempre fui, con relación a Néstor y a Cristina, fui leal a esa línea política, claro. Y nunca me corrí. Ahí viene cómo yo empiezo en Campana a militar. Uh-huh. Y ahí yo recuerdo cuando había un programa de televisión que fue muy conocido en su momento, es el 678, sí. Bueno, se empezó a armar grupos de 678 en distintas ciudades. A mí se me ocurrió decir, bueno, voy a armarla acá en Campana. Y efectivamente formé ese grupo, 678 en Facebook, al que se fue sumando gente y hasta empezamos a hacer un acto que se hizo en la biblioteca de la calle Jean Jaurès. Sí. No, la biblioteca, sí, esa, la biblioteca Jean Jaurès. La que está al lado de la Escuela 1. Exactamente. Allí hicimos un acto que llevamos mucha gente para la época, porque el kirchnerismo prácticamente en ese momento no se conocía. Y ese fue el comienzo. Después hubo la creación de un espacio nacional y popular, después hubo una agrupación Néstor Kirchner. En fin, fue variando, pero participé casi, digamos, en las agrupaciones más importantes de Campana, estuve, uh-huh. Milité, participé. Y a esta actividad en las redes sociales, ¿no? Porque llega un momento en que tanta llegada, tanto alcance, ¿no es cierto?, que también te abre puertas y complejiza todo, porque ya me imagino que en un momento deja de ser una actividad tipo, pongámosle, hobby, sí. Y se transforma en una responsabilidad / trabajo. ¿Vos lo tomás sí. así, lo tomás como un trabajo o lo tomás todavía como algo que haces cuando tenés ganas? O... En realidad ganas tengo todos los días. Bueno, eso por es lo importante. Tanto, la energía que yo le pongo a la red, a mi perfil, es permanente y constante. Y tengo gratificaciones enormes, porque pasan cuestiones mágicas, como por ejemplo yo publicar una foto y decir, ¿dónde es esta foto? Y saltar a alguien que me diga, eso es Guaymallén, Mendoza. Eso está a la vuelta de mi casa, y ese tipo de respuestas tengo montones. Y a la vez también he tenido ataques de odio brutales. Eso te iba a preguntar, debe ser muy interesante ver tu bandeja de entrada de mensaje directo en Instagram, porque claro, vamos a decirlo con idioma de la calle, sí. Debe haber mucho gorilaje. Sí, ahora atacando. Mucho menos. Ahora mucho menos. Yo lo que hice es limitar los comentarios a mis publicaciones, la gente que me sigue. Ah, los que te siguen. Sí, porque si no, obviamente, comienza el odio, comienza... Claro, si te van a putear, por lo menos que te engrosen el número de seguidores. Claro, no, trato de evitar, no me gusta la agresión, no me gusta meterme incluso a agredir a otros que no piensan de la manera que yo pienso. Yo tengo un grupo de amigos que no todos comulgan con mi forma de pensar y nos respetamos absolutamente. Uh-huh. Yo tengo fuerte respeto por la opinión del otro. Aun cuando discrepe con la mía, digamos. Y ellos hacen lo mismo conmigo. Entonces yo los puedo seguir a ellos, me pueden seguir a mí. Ellos ven que mis publicaciones no tienen nada que ver filosóficamente con sus ideas. Sin embargo, nos comemos juntos un asado, claro. Charlamos de política, sin entrar en la agresión, porque repudio eso. Claro. No me interesa. Y este enorme alcance en las redes
que te da visibilidad, por supuesto, Sí, ¿no? Y que sí. escapa, o sea, llega Sí. a lugares que capaz que ni vos mismo te lo imaginás. Absolutamente. A veces, de hecho hemos hablado hace poquito, ¿te ha pasado de tener, debido a tu trabajo en redes sociales, contacto con dirigentes de un alto rango que vos nunca lo hubieras imaginado y de repente, o sea, por ejemplo, un dirigente de nivel nacional de la Cámpora sabe que David Cohen existe y que hace un trabajo en las redes sociales importante y diario? Eso lo saben. Imagino que alguno lo debe saber. El que lo sabe sin duda es el presidente de la Nación, Bien, que de los 450 personas a las que sigue a nivel nacional y a nivel internacional, a mí me sigue. bien, bueno. Eso es un dato. E incluso me ha contactado en un par de oportunidades con alguna opinión que yo he vertido y que ha compartido. Y habla muy bien de él en el sentido de que yo lo he criticado. Cuando yo tengo que criticar a alguien de mi espacio político, lo hago. Eso te iba a preguntar. Con él lo hice. A veces de forma enfática. Sin embargo, Porque me valoro... llamó la atención que en un momento de la nota hablaste de kirchnerismo casi como en modo pasado. Sí, bueno, O sea, no me gusta el término kirchnerismo, yo prefiero hablar de peronismo. Es verdad, ok. Porque... Alguna vez Néstor dijo que era bajarle el precio a... Claro, exactamente, él lo dijo. Pero bueno, también hubo, es cierto, con el kirchnerismo hubo una desvalorización en algún punto de lo que fue el Partido Justicialista. Y hoy hay una revalorización. Tan es así que secretario general del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires es Máximo Kirchner. Y el presidente del Partido Nacional es Alberto. Entonces hay una revalorización, porque ahí están los símbolos y ahí está la simbología del peronismo y la tradición. Hemos tenido, y hay que reconocerlo, épocas en las que, bueno, el partido estaba dominado por la derecha, es así. Y los enfrentamientos que hubo en los años del último gobierno peronista son innegables, digamos, ¿no? Eran enfrentamientos brutales que llevaron a la muerte a jóvenes de ambos espacios, ¿no? Bueno, hoy eso no existe, pero bueno, tenemos diferencias. Pero bueno, las diferencias no hay que tenerles miedo, ¿viste? Está el debate, hay que darle el debate, hay que dar el debate sano. Y siempre, bueno, claro, vos dirás, habla de unidad, todos hablan de unidad, y en la unidad nunca se produce, pero en realidad estaba escuchando ayer a Alberto y escuché por supuesto a Cristina, y están hablando de pasos, están hablando de que, bueno, dirimir las diferencias del Frente de Todos en las pasos. Me parece que permitir que la derecha vuelva a gobernar la Argentina sería calamitoso, porque la gente olvida el sufrimiento que significó el macrismo para la Argentina. Un simple ejemplo, yo estaba mirando recién un video que es de la época de la pandemia, de un gastronómico, al que le hacía un reportaje Viviana Canosa. Ella quería montar, quería ir por un lado, digamos, y el gastronómico le decía, bueno, vamos, este gobierno a mí, refiriéndose al de Macri, lo único que ha traído es tarifazos, palazos. En cambio, el actual, se hablaba en pandemia, ha ayudado siempre a los que menos tienen, y a nosotros nos ha dado una mano con el tema del pago al personal, en fin. En el gobierno en el cual estamos, que yo al señor Fernández le mando un saludo grande, no quisiera verme ni en los zapatos de él ni en el pantalón de él, porque no tiene culpa de esta pandemia. Pero bueno, esta gente que está ahora siempre dio de comer a todo, siempre salió a reparten un poco más. Anteriormente, ¿qué nos repartieron? Palos por la cabeza, tarifazos.
Si yo en los 4 años que estuve no la vi pasar ni por el lado mío. Ella, por supuesto, trató de desviarlo, pero él... ¿Qué quiero decir con esto? Que el peronismo es siempre estar del lado del que menos tiene. Exacto. Podremos tener nuestras diferencias, algunos pensarán que el camino es por acá y el otro a unos metros, pero en general tenemos una mirada similar. Bien, ya vamos a seguir vamos a volver al tema de la política bien dura y pura, por así decirlo, pero siguiendo en lo que tiene que ver en tu rol de las redes sociales, Sí. hay otros, ¿no es cierto? Llamémosle influencers o como quiera, o líderes de opinión, por llamarlo también de otra, similares a vos, ¿no es cierto? Dentro del peronismo y por fuera, digamos, en las antípodas. Yo noté acá porque son los que más conozco y los que más me llaman la atención, digamos, análogos a vos, como por ejemplo, bueno, Pedro Rosenblatt, Luana Pascual, este periodista de Perón. Sí. Bueno, Luana Pascual tiene aparte esta cosa de que no es del palo, viene más bien del lado artístico, era una de las panelistas de Nico en el programa de Nicolás Repetto, Sí. Y casi imitaciones muy divertidas también. Sí. Y bueno, Dante López Forés es un periodista con formación. Ya tiene su agencia, sí. Pero ha ido como un poco mutando también a influencer, ¿no? A como que es más importante él hoy que su agencia. Claro. Y después del lado de enfrente, por así decirlo, tenemos a, no sé, el Presto o Iñaki Gutiérrez. En cuanto a estilos, ¿hay alguno que te guste más que otro y alguno que te disguste más que otro? Yo en general, y eso algunos me lo critican, veo poco el trabajo que hacen otros, porque me dedico mucho tiempo a buscar información, a buscar las fuentes, a confirmarlas. Entonces, la verdad que no tengo mucho tiempo de mirar qué es lo que publican los demás. Y algunos me dicen, incluso mis amigos, me dicen, pero vos no me mirás las historias. Tienen razón en ese aspecto, pero por el otro lado es cierto que yo estoy dedicándome, además de mi trabajo, a buscar esa información. Y buscar esa información lleva mucho tiempo. Y confirmarla mucho más, porque Internet es una cosa que está invadida de información, pero también de mucha desinformación. ¿Tu entusiasmo y tu motivación por este trabajo ha ido fluctuando a medida que van pasando los gobiernos? O sea, desde que comenzaste en las redes sociales, pasaste por Cristina, por Macri y por ahora Alberto Fernández. Sí. ¿El pico de actividad tuyo cuál fue? ¿O es constante? No, es constante. Solamente que ahora mi cuenta está baneada, es decir, esto es un término que por ahí la gente en general no conoce, pero una cuenta baneada es una cuenta escondida, es decir, el mismo Instagram esconde la cuenta, no la muestra tanto, porque supone que hay una violación de las normas comunitarias. Ajá. ¿Y de qué se me acusa? De promover la antivacuna, cosa completamente absurda, porque yo fui un pro vacuna desde el primer momento. Cuando llegaron las primeras vacunas rusas acá, les hice una difusión enorme, pero ¿qué pasa? Hacía una publicación contraria, es decir, si encontraba a alguien que era un antivacuna, publicaba un video a modo de exponerlo, a modo de exponerlo y de denunciarlo, Instagram me decía que yo instigaba al odio, que era antivacuna, o colocar una bandera, digamos, de, no sé, Ucrania con la esvástica para denunciarlo, lo tomaba como un mensaje de odio, claro. En fin. Y no hay con quién hablar, digamos, ¿no? Es una red inmensa, bueno, es poco lo que pude hacer, he hecho reclamos, pero bueno, estoy estancado en el crecimiento, que vino siempre parejo, digamos. Hay épocas en las que la gente se interesa más por la política y hay momentos que se siente decepcionada, quizá este es uno, porque ve que, bueno, hay cosas en las que no se avanza, que la inflación es alta, que los sueldos no son suficientes, que el jubilado gana mal, en fin, toda esta cuestión, que yo no lo voy a negar,
Paralelamente a no negarla, también tengo que recordarles a todos los que me siguen que tuvimos 4 años de sufrimiento para los sectores desposeídos, digamos, ¿no? Que les llegaban a la casa facturas que no podían pagar, que se les caía las lágrimas porque no podían asumir, pagar, no podían prender la estufa, y un señor... O el hábito que comenzó a hacer en Argentina de utilizar tarjeta de crédito para pagar la luz o el gas. Por ejemplo, y endeudarse y meterse en una rueda que después no se podía salir, endeudarnos a nivel de una situación impagable que nos iba a poner condiciones y que la está poniendo hoy, de hecho. Por eso hubo críticas desde dentro del frente al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Yo mantengo o trato de mantener un equilibrio, porque me parece que permitir que vuelva a la derecha sería un dolor enorme. Bueno, en este momento con respecto a la derecha, ¿no? Sí. Hay como distintas variantes, distintos grados de derecha. Porque Sí. yo me imagino que tu preocupación reside más por un retorno del macrismo, Sí. pero después hay una derecha más derecha. Sí, esa derecha más derecha se está En inmolando. en Campana, digamos, se convirtió en tercera fuerza. Ajá. Pero se está inmolando. Nosotros estamos viendo diariamente que el tipo Milei hace declaraciones completamente absurdas acerca de conculcar derechos humanos básicos, y eso le ha traído aparte de la ruptura, el mismo Presto, el que vos nombrás, Sí. se fue de Maslatón, otro dirigente neoliberal, también se fue de Milei, y ya vimos el acto de Bellavista, y vimos el acto de Córdoba en un teatrito. O sea, son fenómenos. Yo quiero recordar que en la historia política argentina hubo terceras fuerzas muy fuertes y después desaparecieron. Varios dirigentes que hoy ya no existen, en su momento fueron tercera fuerza. Por ejemplo, López Narváez. Murphy, por ejemplo, para darte un ejemplo, o la misma Lila Carrió. Casualmente los dos hoy dentro de Juntos, ¿no? Claro, sí, pero digamos, Juntos hoy está dirimir entre el sector de Patricia Bullrich, que es peor que el de Milei, a mi manera de ver, porque Milei es una cosa marginal. ¿Vos ves a Patricia Bullrich más a la derecha que Milei? En términos prácticos, sí. Quizás no en económicos, pero sí en términos sociales. Sí, para mí sería, porque la mujer esa ha hecho todo lo malo, digamos, de la derecha, lo ha hecho ella, digamos, ¿no? Salió del peronismo, pasó por distintos partidos, redujo el 13% a los jubilados. O sea, ¿quién se atrevió alguna vez a reducir el ingreso del jubilado, que siempre ha sido bajo? Patricia Bullrich. Tiene nombre y apellido. Entonces no hay que olvidarse de esas cosas. Pero bueno, ella representa a todos aquellos que se ponen un poncho de Argentina y están pensando en Miami. Claro. Esa contradicción enorme nosotros que vemos en la gente que lleva la banderita argentina y pone la bandera de Ucrania en sus perfiles. Yo cuando veo la bandera de Ucrania digo, por lo menos pone la Argentina al lado, porque si no me estás dando un mensaje que no tiene nada que ver con nuestra historia. Bien. Y sobre otra cuestión, que hay una forma de aplicarlo a Campana, pero no te lo pregunto por Campana, te lo pregunto por nivel nacional. Recientemente Cristina habló sobre lo que denunció dijo que había que acabar con la tercerización de los planes sociales por parte de los movimientos sociales. Y generó un lío. Sí. Generó un lío sobre todo, hay mucha gente que está de acuerdo con lo que dijo, pero obviamente no se puede desconocer de que hay movimientos sociales que están de una u otra forma, más o menos, ligados al kirchnerismo. Sí. Y el lío lo causó, por ejemplo, con el movimiento Evita. Hoy tenemos en Campana, sin dar nombres, digamos, espacios kirchneristas que
comparten ese espacio de militancia con el movimiento Evita. Sí. Imagino que debe generar un conflicto. ¿Vos qué pensás con respecto a este tema de los planes sociales y esa tercerización? ¿Cómo sería la situación correcta para vos? Bueno, yo tenía un concepto que no tenía muy claro, digamos, cómo era el manejo de los planes sociales. El plan social obviamente es algo que debe ser provisorio, temporal, en función de una sociedad que está pasando por una situación dramática. Por ejemplo, durante la pandemia. Claro. Por ejemplo, durante una crisis económica brutal, que hemos pasado varias. Sí, una medida extraordinaria. Exacto. Ahora, el manejo de eso tiene lo que dice Cristina, y para mí no se refiere a alguien no es una crítica personal, a mi juicio, digamos, ¿no? Es un control del Estado porque no le cierran los números en el sentido de que, como hay crecimiento del empleo, digamos, y no baja la cantidad de planes. Quiero decir al respecto que yo respeto absolutamente a los movimientos sociales porque son desconocer que ellos están con los sectores que más necesitan de la asistencia del Estado, que están en los barrios, que están haciendo una tarea que muchos no quieren hacer. Yo no puedo negar esa realidad, digamos, ¿no? Puedo tener críticas hacia un dirigente, hacia otro, pero la base, es decir, la militancia de esos sectores, a mí me parecen loables. Yo los felicito, porque ellos están donde mucha gente no quiere entrar. Claro. Vamos a decir la verdad, hay sectores, digamos, que hacen política que no se meten en el barro, digamos, y ellos están ahí, en el barro. Bien. En algún momento mencionaste la palabra unidad, que en Campana Sí, es una sí. palabra conflictiva, ¿no? Sí, Porque sí. sucede algo que es más o menos así. El peronismo, Sí. que bueno, que es está en su naturaleza ser heterogéneo y que haya distintas vertientes, ¿no? El peronismo en Campana está, se podría decir, dividido en dos grandes sectores, pero esa división está como ocultada, ¿no? Como que está negada por esas dos partes. De una parte, hablan de que el peronismo ya está unido ahora mismo, ¿no es cierto? Y la otra parte habla también de la misma forma. Cuando son dos grupos que están en el medio, hay un abismo, ¿no es cierto? Sí. Está de un lado un sector que podría estar comandado por Soledad Calle y el concejal Romano, y de otro lado Carlos Ortega y Soledad Alonso. Sí. Mientras tanto, sucesivas gestiones del macrismo en Campana. Sí. Las preguntas son dos. ¿Qué pensás de esta unidad que se proclama pero que no se practica? Primero que nada, si coincidís con este diagnóstico, ¿no? Sí. Y después, ¿qué impresión tenés de la gestión de Abela? ¿Vos pensás que Abela, como han dicho alguna vez, es el alumno perfecto de Macri? No, yo pienso que, bueno, me voy a referir primero al tema de la Abela. Ah, ok. Abela ha hecho obras en Campana que la gente pedía. Durante años pidió y el peronismo no las hizo. No las hizo porque había otras prioridades. Vamos a ver, cuando yo llegué a Campana, el casco céntrico era todo tosca y tierra. Y, digamos, Varela asfaltó todo. Entonces, después, claro, quedan los barrios. En los barrios ahora los está haciendo Abela. Es la continuidad en ese sentido, digamos. Pero, bueno, no es que Abela hace lo que no hizo Varela. Varela en su momento hizo mucho por Campana y la continuidad, y este hombre ha hecho cosas que obviamente no las vamos a negar. Pero, cuando se trata de necesidades de los que menos tienen en Campana, el tipo no está. Claro. ¿Se entiende? Sí, sí, Entonces, ahí es donde yo digo, acá Campana precisa peronismo, como lo precisa el país. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos hoy una carga importante de pobreza y de marginalidad, producto de años
de desatención, pero también se vieron incrementados enormemente durante el gobierno neoliberal. Eso es una realidad. Entonces, obviamente, lo que tiene, digamos, de característica la gestión Abela y en general la gestión del macrismo es embellecer los lugares comunes. Porque la gente del barrio viene al centro y ve modernizado el centro y ve las plazas con nuevos juegos y, en fin, eso está muy bien, pero la gente necesita otro tipo de asistencia del municipio que no está. Yo sé que no te puedo pedir que hagas un diagnóstico y un análisis de por qué la gente vota como vota, porque eso escapa a cualquiera de nosotros, pero lo que llama la atención de Campana es cómo a medida que van pasando las elecciones el abelismo va sacando más votos y hoy se ve reflejado en la composición del Consejo Deliberante, que es, digamos, al ser 13 contra 7, lo que se le ocurre al abelismo aprobar o no aprobar, es como que no hacen falta ni ver las sesiones, ¿no? ¿Por qué el campanense tiene ese enamoramiento con el abelismo si su gestión pareciera limitarse a lo estético, a lo superficial? Bueno, eso también, digamos, se correspondería con la pregunta de por qué el macrismo ganó las elecciones en el 2015, cuando los índices que le dejó Cristina eran de baja desocupación, de deuda nula, incluso reconocido por el ministro de ellos de Finanzas, con el video que publicó Cristina en su momento. Ahí está, ellos mismos reconocieron que la deuda que le dejó Cristina era bajísima. Bueno, ¿por qué votan? Bueno, es una explicación compleja, digamos, no hay un solo factor. Indudablemente hay cuando, digamos, una persona, un político, digamos, gobierna durante mucho tiempo, hay como un desgaste en su gestión y obviamente cae, digamos, el favoritismo que puede tener de parte de la gente. Esto, digamos, pasó con el peronismo acá y pasa en general. Han sido procesos parecidos en el sentido que hubo mucho tiempo en el poder, tanto de Cristina como de Estela y de Jorge Varela. En ese sentido, por ahí la gente en un momento siente que, bueno, esto no se hizo, aquello no se hizo, me falta un peso en el bolsillo, voto un cambio. Y a veces ese cambio no es el mejor. El caso de Macri es clarísimo al respecto. En cuanto al otro tema de la unidad. Bueno, yo soy un defensor de la unidad básicamente por una cuestión práctica. Si nosotros trabajamos desunidos, gana la derecha. Y el que se perjudica no es el dirigente político, el que se perjudica es la gente en los barrios más necesitados, porque este gobierno, con las críticas que yo le puedo hacer, es inmensamente mejor que el gobierno de Macri. Es decir, hoy la gente se queja de que aumentó la nafta. ¿Cuántas veces aumentó la nafta? Está lleno de autos hoy, porque se puede comprar la nafta. Se puede prender la estufa, se puede prender el aire acondicionado. Eso no se podía hacer. Es más, teníamos un presidente que decía, hay que cuidar, no hay que poner el aire acondicionado mientras se lo hacía, ¿no? Así que, de ese punto de vista, yo pienso que la unidad es factor fundamental, que hay que deponer, digamos, intereses personales para juntarse. ¿Por qué? Porque ambos sectores tienen una mirada que quizá es diferente en la forma, pero el contenido es el mismo. Ideológicamente parecerían estar muy alineados los dos sectores. Sí, porque lo que yo digo es, la unidad detrás de la conducción de Cristina, vamos todos, ¿sí? Ahora, si se hacen elecciones y se pierden varias elecciones, uno dice, ahí hay que hacer un cambio, que es lo que creo que hace el sector, digamos, de Carlos y de Soledad. Soledad es una diputada provincial,
que fue ninguneada mucho tiempo y es una diputada provincial de Campana. ¿Cómo puede ser eso? Entonces, creo que hay que hacer un esfuerzo para evitar que la derecha vuelva. Claro. Y empezar a armar una idea de poder volver a que el peronismo vuelva al municipio de Campana, digamos, ¿no? No quiero hacer nombres porque no me parece sano, pero creo que hay que hacer un esfuerzo de los dos lados. Creo que ahora con las PASO eso un poco se puede resolver. No sé si a nivel local, porque eso veremos cómo viene. Es tan dinámica la política argentina que uno hace el análisis hoy y mañana las cosas cambian. Yo ya estoy esperando a ver qué va a decir Cristina el sábado. Lo escuché ayer a Alberto, me encantó que haya ido a ver a Milagro, injustamente detenida. Muchos le critican que la falta del indulto, él no puede indultar, se trata de un caso de la justicia provincial, no es un caso federal. Hay muchos compañeros que esto no lo saben y yo trato de esclarecer a través de mis redes, mínimamente con modestia, trato de esclarecer este tipo de cuestiones. A veces muchos me agradecen eso, que miran digamos, mi red y bueno, ya tienen un panorama político. Vos podrías solucionar comunicacionalmente cosas que no está solucionando con su comunicación propia de gobierno. Por ejemplo, al explicar esto de que Milagro Sala no puede ser... Y tiene un problema de comunicación el gobierno, tiene un problema de comunicación. Lo tuvo siempre el peronismo, siempre tuvo, no sé... ¿Ha mejorado con Gabriela Cerruti o no? No, para mí no. Para mí sigue teniendo problemas de difusión. Yo, por ejemplo, el otro día hice una publicación que decía, a partir de ahora voy a publicar por lo menos una medida optimista, digamos, que toma el gobierno, digamos, por lo menos una diaria, porque hay muchas cosas que se hacen que no se difunden. Por ejemplo, la expansión de los trenes. Claro. Empezaron a funcionar un montón de trenes, se han abierto ramales, todos los ramales que cerró la derecha, el peronismo de derecha, digamos, ¿no? El menemismo, empiezan de a poco a tomar vida. Y eso significa que los pueblos abandonados vuelven a cobrar vida. Eso a mí me llena de orgullo y hay que destacarlo. Entonces yo digo, yo puedo tener críticas hacia Alberto, pero tengo que rescatar lo bueno que se hace. No puede ser que yo esté solamente criticando. Yo tengo que aportar al esclarecimiento de lo que los medios ocultan. Los medios colonizados ocultan que, por ejemplo, la semana pasada tuvimos un primer egresado de la carrera aeroespacial en Argentina. ¿Quién lo sabe eso? ¿Quién se enteró? Bueno, mi tarea es, modestamente, publicar ese tipo de noticias, digamos, ¿no? Rescatar las cosas buenas que nos pasan como país, porque quiero también oponerme a toda ese falso nacionalismo de la banderita blanca, pero a la vez estoy pensando en irme del país, o sea, que mis hijos no tienen salida acá. Mentira, mentira, este país es maravilloso en todo sentido, ha salido de las peores crisis, pero claro, hay un sector angurriento, que no quiere compartir, que evade, que contrabandea. Bueno, hacia esos sectores yo le digo, Alberto, ponete duro, claro, porque no es con el diálogo, no nos vamos pero a sentir en una que mesa. El peronista que hoy está alicaído y un poco apagado, desinflado por la situación generalizada, haría bien a los fines de volver a tomar, de inflarse un poco, ¿no? Sí. Seguir tu cuenta. Vos estás haciendo un trabajo de mostrar, miren, no todo es malo. No, acá hay cosas que son buenas, que podrían comunicarse mejor. Bueno, sí, acá yo aporto mi granito de arena. Sí. No, se ha hecho a nivel, por ejemplo, de la jubilación del ama de casa, de las moratorias, los intentos tanto de diputados como de senadores, de parte del Frente de Todos, para que continúen las moratorias, para que la gente se pueda jubilar, no están absolutamente ocultadas. Entonces, desde el Frente de Todos, hay muchas
muchos proyectos en mente para seguir beneficiando a quienes nunca nadie les da la mínima pelota, ¿no? En términos de la calle. David, últimas preguntas. Sí. Esta no la había notado, pero ya que lo mencionaste me parece muy interesante. Vos estabas hablando recién de una situación a nivel nacional comunicacional. Bueno, no es ninguna novedad que hay como un cierto monopolio o por lo menos oligopolio de voces conformado por Clarín, Infobae, que bueno, son pocos grupos que hablan más o menos en la misma línea. ¿Estás más o menos al tanto como para opinar sobre lo mismo pero en el plano local? ¿Cómo ves el mundo de los medios, de los portales de noticias en Campana? Yo no, ese es otro de mis déficits. Yo no sigo a los medios locales, o los sigo poco, y asumo como un déficit porque, ya te digo, me lleva mucho tiempo lo tuyo, lo mío, y como yo me dirijo a un público que no es exclusivamente de Campana, claro. Te diría que el 90 y pico % no es de Campana, le puede servir al compañero de Campana, al que quiere enterarse de qué opina un peronista en Campana, pero yo hablo en general de la política. De hecho, yo te decía antes de empezar la nota que yo sabía perfectamente quién eras vos, lo que no tenía idea es que eras de Campana. Por eso que a partir de que me enteré, intenté contactarte para hacer esta nota. Sí, si yo pusiera una nota, por ejemplo, de Campana, tendría prácticamente nula repercusión. Claro. ¿Por qué? Porque mis seguidores están buscando que yo cuente qué pasa en el país, qué pasa en la provincia, ¿no? Una cosa más global. Bien. Lo cual no habla para nada de, ¿cómo decirte? Yo hice este perfil de esta forma, pero bueno, no quiere decir que no haya participado de la política en Campana. Claro. He participado activamente en la política de Campana. Con respecto a la política partidaria, a ver, ¿te gustaría pasar de un rol de comunicación en las redes sociales fuerte, decididamente fuerte como el que tenés ahora, a pasar a un rol de dirigente político convencional, por ejemplo una concejalía, un candidato a intendente? Jamás tuve ese tipo de intención. Okay. Jamás. Nunca me llamó la atención ese tipo de propuestas. Digamos. Bien. ¿Te han tentado? Tuve alguna que otra, algún que otro comentario, pero yo en realidad quiero caminar por las calles de Campana y que nadie me señale por nada. Bueno, este tipo es creíble. Claro. Eso sí, eso me gratifica. Básicamente eso, digamos, ¿no? Que incluso aquel que no piense como yo también diga, no, este tipo es honesto. Bueno, pero es muy interesante esto que decís, en el sentido de que hoy daría la sensación de que todo el mundo hace cosas, las que sean, ¿no? De la índole que sea, para llegar a. O que si se pone ante una cámara es porque quiere llegar a. Y vos no estás buscando un puesto, un político. No, absolutamente. Absolutamente que no. Lo cual no significa que yo no valore aquel que quiere legítimamente participar en política y en cargos electivos. Eso es una cosa natural. Bien. Digamos, si vos militás en política, hay muchos compañeros que quieren acceder a cargos. ¿Por qué? Porque de esa manera pueden transformar la realidad en la práctica, digamos, ¿no? Porque si no, ¿cómo se hace? Cuando yo hablo de honestidad intelectual, no hablo de honestidad en otros términos, en términos económicos. Claro. Cuando yo digo, a mí me van a señalar como un tipo creíble, a un tipo, digamos, que dice lo que piensa, no se calla, pero lejos de mí está enfrentarme, no me gustan los enfrentamientos, por eso digo, hay que hacer un esfuerzo acá en Campana y en todos los lugares donde el frente esté dividido, hacer los esfuerzos. Yo creo que Cristina lo hace de su lugar y a veces no tiene tanta respuesta del otro, pero bueno, Cristina también se equivoca, no es digamos, una diosa, es una, para mí, una estadista que no tiene comparación en la Argentina y tiene proyección internacional. Por eso cuando antes se quejaban de las
cuando ella gobernaba, se quejaban cuando hacía las cadenas nacionales, se quejaban de las cadenas nacionales, y hoy, si vos te fijás, da un discurso y todos los canales la pasan. Claro. ¿Por qué? Porque no están forzados y la van a buscar igual. Y la van a buscar igual porque lo que dice influye de manera significativa sobre la política del país. Es una persona que, si bien es cierto, no tiene por sí sola, por ahí, la cantidad de votos como para ganar una elección en forma, digamos, sola ella, tiene la capacidad de influir sobre cualquiera y puede, como lo hizo en las últimas elecciones, ganó Alberto gracias a Cristina. Si no hubiera estado Cristina... No quiero terminar esta nota, Sí. te iba a hacer la última pregunta, pero ahora Sí. me acuerdo de otra y no te la quiero dejar pasar. Quiero una respuesta honesta de cómo fue tu reacción ese sábado por la mañana, que creo que no lo vio venir nadie, salvo de algún círculo muy íntimo, en el que Cristina anuncia a Alberto Fernández. ¿Cuál fue tu primera reacción? La primera, sin ver los medios, nada. Yo lo primero que pensé es, ¿qué pasa? ¿Cómo es esto de la amistad? Porque Alberto nos tiró de todo. La criticó a ella. Ahí ella está dando un ejemplo de cómo se hace política. Si es necesario aliarse con alguien con el que uno tuvo un enfrentamiento, hay que dejar los enfrentamientos de lado y unirse. Y lo logró, porque eso hizo que se le ganara a la derecha. Lo mismo hay que lograr ahora. Por eso yo digo que ella marca, cuando da un discurso, baja línea política. Y hay que escucharla. Es fundamental escuchar a ella, porque también se ha equivocado, ¿no? Hay frases que ha dicho que no fueron felices. Es muy difícil, en ese sentido lo que dijo la vocera del presidente tiene razón. El político el que está expuesto, habla mucho y a veces puede equivocarse. En alguna va a meter la pata, ¿no? sí. Entonces, bueno, nadie está exento de eso. Pero más allá hay que ver la pulpa de lo que está planteando, y en ese sentido yo digo, ella dio un ejemplo de cómo se hace política. Bueno, de poner las actitudes personales, ella se corrió a un lado, dijo, vamos a darle lugar a Alberto. Bien, pero entonces estamos de acuerdo que toda esa conclusión llega después con procesar la noticia, con calmarla, parar la pelota, como se dice, pero coincide tu primera reacción de ¿qué onda acá? Claro, absolutamente, Okay. absolutamente, sí, mucha sorpresa, bien. Pero lo dijo Cristina. Lo dijo Cristina. Entonces, al decirlo Cristina, yo no es que tenga una obsecuencia porque sí, yo tengo un respeto profundo por Cristina, porque ella no cambió su forma de ver las cosas, se enfrentó al poder, muchas veces perdió, porque con la ley de medios perdió, le costó quizá, digamos, a Sabatella en su momento un crecimiento que tuvo y después tuvo eclipsado producto de la presión de Clarín. Así que desde ese punto de vista ella ha tenido grandes ley logros. Que fue derogada el día 1 de gestión de Macri, claro, y no volvió a ser... Y no volvió. Yo recuerdo algo, antes que terminemos, quiero recordar que durante el conflicto del campo, cuando eran pocos, Cristina tenía creo que un 21% de aprobación. Recién asumida. Estaba en su momento más bajo, claro. Víctor Hugo Morales, que hoy defiende la gestión, digamos, del peronismo, estaba en contra de Cristina. Varios sectores estaban en contra porque se reclamaban el campo. Resulta que tenían un ambiente y un par de macetas, ya creían que eso era pertenecer al campo. Y el campo es una cosa amplia. Hay sectores del campo que venden acá en Cardales en forma directa a la gente, tienen, no sé, 50, 100 hectáreas y es gente maravillosa, pero después están 10 acopiadores, exportadores, que las hacen todas para evadir, las hacen todas para presionar corridas bancarias como está pasando, corridas cambiarias como están pasando en este momento. Entonces hay que saber diferenciar a un sector y a otro. El campo no es uno solo. Entonces, mentira que son ellos los únicos que
aportan al país. Aporta al país el que se levanta a las 4 de la mañana, se toma un colectivo, después se toma el tren, después se toma otro colectivo y después le queda chaucha y palito en el bolsillo. Ahora sabe que en el peronismo va a recibir un aporte del Estado, una devolución del Estado, porque el Estado ¿qué es? Somos todos, ¿no? Entonces, lo que hace el peronismo es devolver a los sectores, o digamos, hacer una mejor redistribución de la riqueza. No es más que eso. Cristina no está planteando el socialismo, está planteando un capitalismo controlado, capitalismo social, si querés llamarlo, para que el llamado el 50-50 vuelva a tener efectividad. Hoy no sé en qué valores estamos, pero obviamente hay sectores del trabajo que no están ganando bien, pero lo que sí se ve es una proyección de crecimiento. Bueno, y está muy claro todo, ¿eh? Esta es la última pregunta que es, para terminar me gustaría dejar como una respuesta que te pueda poner en un aprieto. Si de vos dependiera, ¿no? Si de vos dependiera, que ya sabemos que no depende de vos, pero si de vos dependiera, ¿cuál sería el candidato del peronismo en las 3 esferas? Nación, provincia y ciudad en 2023. Bueno, decididamente creo que a nivel nacional hoy tiene que presentarse Cristina. Ella misma. Sí, ella misma. Aunque en algún momento uno piense que ella no tiene que tiene, digamos, el piso alto y el techo bajo, ese techo lo podemos ampliar. Porque vivimos una situación crítica y se necesita una persona de mucho carácter y que esté a favor de los desposeídos para gobernar el país. Bien. Lo demostraron, 12 años estuvieron en el gobierno, por algo estuvieron 12 años. Y si uno quiere tener memoria, recuerda que en esos 12 años estuvo mejor que durante el macrismo y ahora, por supuesto, también. Pero claro, Alberto heredó los 40.000 millones de deuda, heredó una desocupación grande, heredó más pobreza. Y la pandemia. Y la pandemia bendita, y encima una guerra que, si bien está bien lejos, trae como consecuencia problemas de alimentación. El gasoil, por ejemplo. Poca gente sabe que el gasoil falta en todo el mundo. Pero acá, claro, ¿cómo puede faltar gasoil? Y sí, falta porque hay mucha demanda y porque hay movimiento. Vos lo ves en la ruta, fíjate en la ruta la cantidad de camiones. Porque hay consumo, hay producción, están reactivando las pymes, todo eso demanda gasoil. El mismo campo que produce tiene que transportar sus productos en camiones y eso implica gasoil, por eso falta. Falta. Yo hablaba el otro día con 2 amigos que son camioneros, me decían, bueno, yo voy y cargo mitad diésel, mitad premium, creo que es, que además me genera mayor cantidad de kilómetros el premium, entonces más o menos compenso. No es tan dramático tampoco, digamos. Y puede pasar cuando se produce un pico de demanda como el que hay hoy en la economía argentina, falta gasoil. Sin embargo, está todo dado, este es un país que está todo dado para que eso se solucione. Bien. Entonces, a nivel nacional, Cristina. Provincia. Provincia, la reelección de Axel Kicillof, que ha hecho una provincia completamente distinta a la que teníamos. Construcción de escuelas. Acá mismo, muchas veces se esconde, Abela esconde, que mucho del dinero que viene para obras acá en Campana vienen de la provincia de Buenos Aires y otros vienen de Nación, y eso se esconde. El tipo se saca una foto frente a una obra y claro, aunque no lo diga, está diciendo con la foto que él es como responsable de esa situación, pero el dinero vino de provincia y de Nación. Que quiero decir que es justicia, porque cada municipio tiene que tener el aporte de la provincia y de Nación, independientemente del color político. Claro. ¿Sí? Esa plata tiene que venir. Lo que no se puede hacer es política con ese dinero. Es sacarse una foto con, digamos, haciéndose
el responsable de esa obra cuando ese dinero no vino del municipio. Creo que la que más puede traer complicaciones en cuanto a tener una decisión tomada es Campana. ¿Qué piensa de Campana? Sí, no, bueno, Campana, ya te insisto, para mí debe haber una lista de unidad entre los sectores que lidera Sol, Calle y el concejal Romano y el sector de Carlos Ortega. Creo que las diferencias no son sustanciales, son diferencias de algún criterio, digamos, que hay que reconocer que hay un sector que ha perdido elecciones y tiene que hacer una autocrítica al respecto, y hay un sector nuevo que quiere darle un nuevo impulso al Partido Justicialista de Campana, quiere darle una nueva tonalidad. Y esas dos cosas a mí me parece que se pueden juntar. Y si nos juntamos, si podemos juntarnos y hacer una lista y ponernos de acuerdo, quizá podamos empezar a pensar en una Campana peronista, con un municipio peronista. Ese sería mi deseo. Bueno, pero te tengo que presionar. Un nombre. Ya dijiste Cristina y dijiste Axel. Sí. ¿Y para Campana? No tengo un candidato. A mí me parece que Carlos Ortega es un compañero sindicalista que está haciendo crecer muchísimo su sindicato, que es el sindicato del ANSES, del personal de ANSES. Un tipo muy capaz. Tiene atrás a una compañera diputada provincial que trabaja, me consta, 25 horas por día. Pero también en el otro sector hay gente que es muy valorable, digamos, ¿no? Por eso no quiero hacer nombres porque me parece odioso. ¿Te parece más importante la idea de la unidad? Me parece importante que se junten, que debatan. Eso es lo que hay que romper, digamos, ese hielo que hay en esos dos sectores, creo que hay que romperlo y que se junten porque ambos pueden aportar, ambos tienen capacidades para aportar. Después lo decidirá la gente, si hay que ir a unos pasos, decidirá la gente quién es el candidato, quién es el mejor candidato. Para mí hay que buscar la unidad bajo, no quiero que vuelva la derecha y quiero que Campana vuelva a tener un gobierno peronista como el que tuvo con Varela, como el que tuvo con Estela. Es así, con la modernización normal y la dinámica nueva, porque las cosas van cambiando, digamos, ¿no? No son lo mismas las necesidades que había con Varela que las que hoy tiene la sociedad de Campana. Muy bien, David, muchísimas gracias, fue un gusto enorme hacerte esta nota. Al contrario, fue un gusto para mí.